Como ya les dije, se van a tener que repetir el plato varias veces. Así que yo les ruego que me amen, que me perdonen de antemano. Y bueno, hermanos, vamos a tratar un tema que es un poco delicado. Yo, en lo personal, quisiera poder dar este tema en 3 plenarios, pero creo que sería un poco difícil, por lo menos en este seminario, que justamente tiene que ver con la hechicería y el ocultismo. Y quiero, para ir lo más rápido posible, vamos al libro de Hechos 8. Vamos a ver un caso y vamos a hablar de un principio. Porque miren, hermanos, muchas veces nos enfocamos en la hechicería y el ocultismo dentro de la iglesia, en lo que la hechicería puede hacer externamente. Y cuando muchas veces hablamos de que se infiltran, está muy fuerte el micrófono, ¿no? ¿Están bien ustedes? ¿Escuchan bien? Ya. Cuando nosotros muchas veces hablamos de la hechicería y la brujería infiltrada en la iglesia, lo primero que pensamos es de que hay un brujo que se infiltró, ¿cierto? Una persona que es un brujo, un hechicero, una hechicera, y que se hizo pasar por un falso hermano, falsa hermana, y ministra dentro de la iglesia, ¿cierto? Y pasa, ¿ya? Pero no es lo más relevante. Quiero que veamos de que muchas veces la hechicería y la brujería dentro de la iglesia se infiltra muchas veces en algunas personas que quizás tenemos una buena intención de querer servir, pero ministramos con poderes demoníacos. ¿Amén? Miren, las enseñanzas que doy son enseñanzas que no son populares, porque muchas veces están en el límite de que el cristiano dice, escucha esto, ¿Cómo están así? ¿Cómo va a ser tan drástico? ¿Cómo va a ser tan serio? Pero no por eso no es espiritual. Lo que yo quiero que ustedes puedan llegar a la conclusión es cuestionarse, examinarse ustedes mismos, si lo que hemos vivido, lo que hemos ministrado, realmente será completamente de Dios o hay cosas que tengo que ordenar en mi vida. ¿Amén? Entonces, vamos a ir a Hechos 8, un pasaje que nos habla de Simón, el mago, que seguramente es bien conocido. Yo creo que es una historia que ya todos saben, ¿cierto? Simón el mago, que era una persona que estaba, ¿cómo se llama? En Samaria, era un brujo, y que tenía a toda la gente embelesada con sus hechicerías hasta que llega Felipe, el evangelista. Y dice que él mismo creyó y se bautizó, ¿cierto? Y ahí vemos un proceso de liberación. Pero vamos nosotros a ver algunos detalles en lo que se movía en el corazón de Simón el mago, los cuales nos pueden ayudar. Hechos 8. Desde el versículo 5. Dice: Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las gentes escuchaban atentamente, unánimes, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y había un hombre llamado Simón, el cual había sido antes mágico en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria diciéndose ser algún grande, al cual oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: Este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas los había embelesado mucho tiempo. Mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, y el mismo Simón creyó también. Entonces, y bautizándose, se llegó a Felipe, y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído, bueno, después vamos a ver, ¿cierto?, esta otra parte del texto. Bueno, vamos a ver primero un poco el panorama de quién era Simón. Vemos de que dice claramente de que era un mágico o practicante de artes mágicas. Pero hay algunos aspectos que vamos a ver.
hay un tema que leímos recién que dice, diciéndose ser algún grande. Y eso es lo que se infiltra en la iglesia, en el corazón. De una persona que es ministro, de cómo llevo mi matrimonio. Miren, yo siempre llevo todo el mensaje a la familia, cuando se puede, obviamente. Diciéndose ser algún grande. Y esa es la gangrena que nos puede cambiar de empezar siendo ministros de Dios a terminar siendo ministros del diablo. Y aunque usted diga, ¡oh, qué exagerado, hermano! Yo no digo de que sea así ahora, pero si perseveramos constantemente en este tipo de pensamiento, podemos llegar a ser usados más por Satanás que por Dios. ¿Amén? Entonces, aquí está el propósito de que él usaba las artes mágicas, porque él, como dice acá, estaba engañando. En la versión textual dice que asombraba a todos con sus artes mágicas. Y miren, hermanos, voy a ir al grano del tiro. Muchas veces nosotros, con la autoridad que Dios nos da, con el llamado que Dios nos dio, con el don que Dios nos dio, la revelación que Dios nos da, lo que sea, incluso con talentos naturales, queremos que asombrar a los demás. Asombrar incluso a Dios, como si Dios se pudiera asombrar de algún talento que tuviéramos nosotros que Él mismo nos dio, y que más encima está corrompido por el pecado. Hay que pulirlo, ¿cierto? Como si Dios pudiera impresionarse por esas cosas. Obviamente Dios se alegra cuando el ser humano hace y se decide, se determina a hacer la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Amén? No hay otra cosa más que goce a Dios que eso. ¿Amén? Porque todos podemos tener revelaciones, como vamos a hablar en este estudio. Entonces, ¿cuál era el medio del engaño? Las artes mágicas. ¿Cuál era el propósito? Hacerse ver o hacer ver estas artes mágicas como el gran poder de Dios. Dice de que la gente decía, este es el gran poder de Dios. ¿Y por qué la gente decía eso? Porque probablemente Simón era eso lo que predicaba. ¿Amén? Entonces vemos de que encubiertamente estaba haciéndose pasar por un ministro de Dios. Podría haberse, ¿cómo se llama?, presentado como un chamán, como un brujo, y la gente decía, este es un gran brujo, es un gran chamán, pero no. Dice que él las engañaba y ellos creían que el poder que se movía en él era el gran poder de Dios. Por lo tanto, ¿había un poder que se movía? Sí. ¿Qué eran? Artes mágicas. ¿Amén? Ahora, esta parte que dice, diciéndose ser algún grande, es la causa más que el propósito. Es la causa de lo que hacía más que el propósito. Y de esas cosas nos tenemos que liberar. En el libro de Deuteronomio, cuando Dios introduce al pueblo en la tierra prometida, les da una advertencia. Le dice, no vaya a ser que haya raíz en ti, que eche hiel y ajenjo y termines apartándote del pos de Jehová, diciéndote en tu corazón, he sido bendecido, he sido prosperado, ¿cierto? Y todo esto lo ha alcanzado mi mano y te apartes del pos de Jehová. Entonces Dios, eso nos muestra que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, no es una varita mágica. Emprendemos una carrera por la gracia de Dios donde tenemos que nosotros desarrollarnos. Y es un proceso que yo lo llamo, me adentro a mi proceso de arrepentimiento y conversión constante. Creemos que llegar a Cristo es como jugar, ¿cómo se llama?, al pillarse, ¿cierto? 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros. 1, 2, 3, Señor, perdóname todos mis pecados y ya no me tengo que acordar de nada más del pasado. Y resulta que Dios te dice muchas veces, oye, esta forma en que tratabas a tu esposa te tienes que arrepentir. Es que, Señor, pero si tú ya me perdonaste, te perdoné, pero lo sigues haciendo. Esta forma de tu carácter que daña a tus hijos, que daña a tu esposo, que daña a los hermanos, esta forma de razonar que tienes, la tienes que cambiar. Y ese es el proceso de maduración. ¿Amén? Entonces, vamos a ver. En el caso de Simón, nos encontramos... ahí sí.
En el caso de Simón nos encontramos, ¿cierto?, que todos le prestaban atención. Primer punto, cuando nosotros hablamos de que todos nos presten atención, ¿cómo se puede aplicar este principio muchas veces a nosotros? Si es que está en nosotros. Yo no digo que esté en todos, pero puede ser. Lo que se mueve en mí es el gran poder de Dios. Ese es el sentir que sentía Simón. Lo que se mueve en mí es el gran poder de Dios. ¿Y no nos pasa eso muchas veces? Lo que se mueve en mí es el gran poder de Dios. Y sí, hermano, en usted se mueve el gran poder de Dios, porque en usted habita el Espíritu Santo. Habita Dios mismo en todos nosotros. Pero Dios jamás va a hablar a la carne. Está todo el potencial del llamado de la divinidad de Dios, está en usted. No, niño, todavía no. Vaya con la mano. ¿Pero por qué? Vaya con la mano. Le dije que ahora no, después, vaya con la mano. ¿Pero cuándo? Después, yo la aviso. Entonces vemos, ¿cierto?, que en todos nosotros está todo el potencial del gran poder de Dios. Pero es Dios el que se debe mover en nosotros y no nosotros querer usar a Dios. Porque lo que hacía Simón era usar, entre comillas digo, el gran poder de Dios para hacerse notar, para ser escuchado. Amén. Segundo, el poder de Dios se mueve en mí porque soy grande, importante. Por eso Dios me usa con su gran poder. ¿Quién no ha tenido lucha con este pensamiento? Dios me usó a mí porque soy más importante que el otro. Hay un profeta en la iglesia, pero Dios me usó a mí para profetizar esta vez. Debe estar el hermano o la hermana en pecado. ¿Por qué me usó a mí? Mira, hermano, nosotros, ¿cómo se llama? Venimos desde Santiago. Como todos saben, es un gasto venir en auto para acá, el peaje, el vehículo, ¿cierto?, el tema el permiso en el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces yo, antes de venir, tuve que hablar con todos, por un video, ¿cierto?, y les dije, hermanos, esto no es porque nosotros seamos importantes. No es porque Dios diga, ustedes son los salvadores de la región de La Serena y tienen que venir a dar este tema. Porque si no caigo en este principio, ¿ves que es fácil caer en este principio? Entonces yo le dije, hermano, si nosotros tenemos esta oportunidad de servir, es porque Dios quiere hacer algo con nosotros. Porque aquí, y yo estoy seguro, que muchos de ustedes podrían dar mucho mejor este tema. Con mucha más unción, con mucho más poder, experiencia, mucho mejor que yo. Entonces no es algo de importancia. Y yo sé de que muchos de ustedes tienen mucha más autoridad de Dios. Amén. Es un tema de servicio. Si tengo la oportunidad de servir, sirvo. Pero es fácil que nosotros se meta este pensamiento. Dios me usa a mí porque soy más importante. Soy el único digno, Señor. No hay nadie más preparado como yo que oro todos los días, que he sufrido tantas cosas en mi vida. ¿O no se nos viene ese pensamiento, hermanos? Amén. Amén, hermanos. Tenemos que ser sinceros con Dios, hermanos. Si Dios nos está hablando así, es porque ha visto algo que quiere perdonar, que quiere sacar. Amén. Entonces nos encontramos con este principio de Simón. Y ahora sí nos vamos a meter ya más profundamente al tema. Vamos a analizar el tema que creo que es el más importante, el diciéndose ser algún grande, el querer que todos me presten atención. Y aquí nosotros nos encontramos con el origen del poder, que muchas veces se puede terminar moviendo nosotros. No digo que se mueva ahora nosotros, pero puede terminar moviéndose nosotros. El origen del poder. Nosotros tenemos que entender de que
Cuando nosotros caemos en este pensamiento, como vamos a ver aquí, puede haber una causa de una herida. Por ejemplo, tuve un papá que no me valoró, que no me afirmó, o no tuve papá, tuve una madre muy estricta, entonces tengo una necesidad, cuando soy adulto, una necesidad que es genuina, de querer ser aceptado, de querer ser amado, de querer ser comprendido, y eso no es malo. El tema está cuando yo ministro el reino de Dios y uso la autoridad que Dios me da para saciar esa herida. Ahí cometo errores. Porque yo puedo tener un padre, por ejemplo, que para él siempre fui una competencia. Entonces yo necesito la aprobación de los demás para saciar esa herida. Y eso es genuino. Dios me puede restaurar eso, con su paternidad, a través del pastorado, etcétera, etcétera. Pero que yo use la mayordomía que tengo para ser papá, para ser mamá, para ser esposo, para ser ministro del reino, para saciar eso, estoy centrado en el yo. Y ahí no se mueve el reino de Dios. Y por eso que la iglesia es fácilmente engañada. Porque uno dice, ¿cómo va a ser feo ese sentimiento tan genuino de sentirse querido, amado? No es malo en sí mismo. Cuando yo uso las cosas de Dios o a la gente para saciarlo. Amén. Y cometemos errores terribles. Y podemos terminar usando un poder que no es el poder de Dios. Porque como dijo Jesucristo, la carne, carne es, y el espíritu, espíritu es, y la carne no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Dios no se manifiesta en la carne. Y no lo va a hacer jamás. Dios aborrece la carne. Amén. Entonces, vamos a ver, según la Biblia, el origen del poder de Dios, y para esto voy a hablar quizás de algunas cosas un poco más delicadas. Vamos a hablar de los falsos profetas. Vamos a hablar Mateo 7:15. Mateo 7:15 dice lo siguiente: y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Entonces, el primer punto que tenemos que ver es que el profeta no es profeta porque profetiza. Debe ser un ministro antes de ser profeta. Amén. El pastor no es pastor porque pastorea. Debe ser ministro antes de ser pastor. El apóstol, etcétera, etcétera. El líder de la iglesia. Amén. No es líder porque doy un consejo y a la gente le sirve. El mundo está lleno de buenos consejos, hermanos. ¿O no? Está lleno de coach que incluso han hecho cosas buenas en la vida de personas. Creen en ti mismo. Y gente que sale, que se va a ver adelante y paga por tener un coach. Y funcionan desde el punto de vista natural. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Tenemos que hacer eso mismo en la iglesia? ¿Son ellos pastores? No, ¿cierto? Porque el pastorado es un don de Dios. ¿O no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? No porque no el que profetiza es profeta, no el que da un consejo es un consejero de Dios, aunque el consejero de Dios da consejos, aunque el profeta de Dios sí profetiza. Lo importante no es que usted esté pendiente si es profeta, si es pastor, si es apóstol, si es maestro, si es evangelista. Usted se tiene que preocupar: ¿soy un ministro? ¿Soy una ministra del reino? Esa es la carrera que tiene que correr. Y de eso sí que habla harto la Biblia. Pablo dice: los ministros debemos ser hallados fieles, sufridos, aprender de mí que soy manso y humilde, dice Jesús. Ese es el carácter de un ministro. Como dice Jesús: yo soy maestro y señor y bien decís, pero estoy aquí como el que sirve.
Amén. No se afane, hermano, si soy pastor o profeta. Si usted se encarga de ser ministro del reino de Dios, el llamado va a fluir. Y donde tiene que ser ministro es en su casa. Y perdón que vuelva al tema. ¿O no? Si no se manifiesta ahí el carácter del ministro, entonces, ¿de qué estamos hablando? Amén. Entonces, vamos a ver los falsos profetas. Jesús advierte de los falsos profetas. Acuérdense que Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Amén. No dice porque profetizan los conoceréis, porque tienen una iglesia grande los conoceréis, porque predican con autoridad, ¿cierto? Los conoceréis. Amén. Muchos de ustedes no saben cómo soy yo. Podría ser un falso en mi casa. ¿O no? Entonces usted, ante esa incertidumbre, está filtrando lo que realmente dice la Biblia. Entonces no es la forma de predicar o de exponer un tema lo que me hace ministro. Es el carácter. Pero como a veces yo lo puedo ocultar, es fácil. Amén. Vamos. Vamos a ir a Mateo 24, 10, 13. Otra advertencia de Jesús. Mateo 24, 10, 13. Dice: y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Qué harán los falsos profetas? Engañarán a muchos. Esa es la particularidad de un falso profeta. Y ojo que cuando Jesús está hablando de falso profeta, no se está refiriendo necesariamente o solamente al ministerio profético. Se está refiriendo a los ministros. Profeta en el sentido de que alguien tiene que entregar un mensaje, una administración de Dios, en el área pastoral, en el área apostólica, en el área evangelística, etcétera, etcétera. Entonces no solamente se está refiriendo al ministerio profético. Amén. Entonces, Jesús nos advierte, engañarán a muchos. ¿Cuál era el principio que tenía Simón? Engañar. Usando artes mágicas, haciéndolas ver como el gran poder de Dios. Haciéndose pasar por qué? Por alguien importante. Entonces usted tiene que cuestionarse el origen del poder que se mueve en usted. Amén. No todo lo que brilla es oro. No toda sanidad es divina. No toda profecía es de Dios. Amén. Por muchos corazones que toque. Vamos a ver. Mateo 24, dije del 10 al 13, ¿cierto? Leí solamente esta vez. Sigamos leyendo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Lo que nos advierte Jesús de que muchos tropezarán. ¿Amén? Por ejemplo, si nosotros en este mismo pasaje nos vamos al versículo 9, Jesús está hablando de que entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, y muchos entonces serán escandalizados. Entonces, ¿cuál es el gatillante que usa lo falso? La tribulación, las aflicciones. Miren, hermano, nosotros queremos como iglesia congraciarnos con el mundo, tener puesto en el gobierno, que creo que si alguien tiene el llamado para llegar ahí, que lo haga. Pero creo sinceramente que no es esa la misión de la iglesia, en conjunto. Pero creo sí que Dios va a levantar, y ha levantado, gente que va a tener influencia en áreas gubernamentales, áreas de la educación. Amén. Sin embargo, ese no es el propósito del reino. Porque Jesús nos dice, os aborrecerán. Los sacarán del Congreso, los sacarán de la justicia, los sacarán de la educación, y no solo a ustedes como personas, sino sacarán nuestra moral, nuestras enseñanzas, nuestra opinión. ¿No vemos que eso es lo que está haciendo el diablo en la sociedad? ¿Atacando qué? Que nuestra opinión no vale.
porque somos religiosos, porque somos aquí, porque somos fanáticos, retrógradas, hacer todas las cosas. Preparando la antesala para sacarnos de la ley. Que no tengamos voz y voto. Hermano, y toda táctica empieza así. Primero empieza con el pensamiento de la sociedad. Y después que está encauzado en el pensamiento de la sociedad, cuando se hace ley, la gente lo acepta. Y sin darnos cuenta, estamos viendo ante nuestros ojos cómo el anticristo, o el espíritu del anticristo, está preparando la antesala para nuestra propia persecución. El tema está en qué lucha vamos a pelear. Si podemos, nosotros tenemos que alzar la voz como iglesia. No cansarnos jamás de decir lo que es bueno y lo que es malo. El aborto es un crimen horrendo, cualquiera sea la causa, por ejemplo. ¿Amén? El matrimonio es para un hombre y una mujer. No como odio, pero sí hablar la verdad de Dios. Y si tenemos oportunidad de influenciar en nuestra nación o en nuestra localidad donde estamos, hagámoslo. Pero tenemos que entender que cada vez vamos a perder más terreno. Y eso no nos tiene que desalentar. Tenemos que seguir alzando la voz con las herramientas que tengamos. ¿Amén? Ahora, lo falso se manifiesta en la tribulación y la persecución. Cuando habla de que por causa de haberse multiplicado la maldad, esa palabra en el griego habla de no sujetarse a la ley. Y ojo que Jesús hace una separación, porque primero habla de las cosas que van a pasar afuera de la iglesia. Habrán terremotos, guerra, rumores de guerra, y en estos pasajes está hablando de lo que pasa adentro de la iglesia. Os aborrecerán. Muchos de ustedes se escandalizarán. ¿El amor de quién se enfriará? ¿Del mundo? De la iglesia. Por haberse multiplicado la maldad. ¿Dónde? En la iglesia. La rebelión de no querer sujetarse a la ley, a la justicia. ¿O no vemos eso muy proliferado? Es cosa de que usted busque prédicas cristianas en YouTube, en Facebook, y se va a encontrar que el 90% de lo que encuentra es herejía. Lo que es más popular es falso, o por lo menos raya en lo falso. ¿O no? ¿Amén? Entonces, son cosas que van a pasar en la iglesia. El amor de muchos se enfriará. Y cuando habla del amor ágape. ¿Ya? Y cómo podemos ser engañados, o cómo nosotros tenemos que cuidarnos de no ser engañados, porque cuando tenemos la incapacidad de perseverar hasta el fin. ¿Con qué concluye Jesús? El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y no está hablando de que la salvación se pierde. ¿Amén? Lo que pasa es que en la Biblia nos encontramos con la salvación en 3 fases. Pasado, fuimos salvos por gracias, un don de Dios, etcétera, etcétera. La Biblia nos habla de la salvación en presente. Danos a entender que estamos siendo salvados. Pero no es que está en cuestionamiento la salvación que hizo Jesús, sino que Dios está influenciando a través de nuestro espíritu a nuestra alma. ¿Amén? Y finalmente, el que perseverará hasta el fin será salvo. Habla de la salvación futura, que se corona con la resurrección del cuerpo. Pero cuando dice perseverar hasta el fin, está hablando de una condición del creyente. No lo mire a futuro. Cuando alguien me ponga un arma en la cabeza, que puede ser que no pase nunca, y me pregunte, ¿di que eres cristiano? Si no te mato. Sí, soy cristiano. Ah, listo. Llegué en gloria y majestad al tribunal de Cristo. No. Usted puede ser un perseverante hasta el fin ahora. Y usted que aquí, pese a seguramente las dificultades que se le presentaron, nos muestra que hay una intención de ser perseverante hasta el fin. ¿Amén? Porque tengo que apartar tiempo con mi familia, el dinero, podría estar descansando, estoy aquí sentado escuchando a un hermano que no ha visto mi pelea de perro. Entonces, conlleva un sacrificio. ¿Amén?
Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos tener la condición de ser perseverantes hasta el fin. Y podemos aprender en cosas cotidianas de la vida. Es más, debemos aprender en las cosas cotidianas de la vida. Y hermano, ¿usted quiere aprender a ser perseverante? Cásese. Porque el amor, hermano, no es broma. El amor es una decisión. Cuando uno se casa, hace un pacto, hace un compromiso. Porque hay oportunidades, y para los que llevan ya tiempo casados, donde no siento la mariposa en el estómago. ¿O no? Hay crisis. Hay tiempo que el marido anda mal genio, o mi esposa, uno cambia físicamente con el tiempo, las cosas empiezan a caer, uno crece para el lado. Entonces ya no es lo mismo. ¿Y qué voy a hacer? ¿El divorcio? Es la mayor escuela que tenemos. Porque son dos personas diferentes que han hecho un pacto de hacerse uno. Y eso no es solamente cuando usted tiene intimidad sexual con su cónyuge. Dos personas diferentes que han hecho un pacto ante Dios de tratarse en Dios para llegar a ser un solo ser. No significa que usted quiera que su esposa piense como usted, o que usted, esposa, que su esposo piense como usted. Que los dos se causan al mismo propósito. Amén. Complementan sus diferencias, sus debilidades, sus fortalezas. Y eso conlleva tiempo, hermanos. Amén. Entonces, para no desviarnos tanto del tema, nos encontramos de que el origen del poder puede ser un falso profeta. Puede ser de que se esté moviendo un poder sobrenatural y que sea un falso profeta. Como vemos aquí, es cierto que Jesús nos advierte que se va a enfriar el amor, que va a haber persecución, que vamos a ser afligidos, y por no tener esta cualidad o esta condición de ser un perseverante hasta el fin, vamos a ser engañados. ¿Cómo usted se va a liberar del engaño? Si es una persona que persevera hasta el fin. Como les dije antes, no significa que usted en algún momento no sienta o tenga ganas de tirar la toalla, o que usted sienta que está solo, ¿cierto? Pero, ¿qué hace con eso? Amén. Sigue adelante. Yo jamás te dejaré a mi Dios, el que murió por mí en la cruz. Amén. Y usted se puede convertir en una persona que persevera hasta el fin. Y eso lo va a liberar del engaño, entre otras cosas. Vamos a ver falsos profetas, y ahora vamos a hablar de las señales de poder que se mueven los falsos profetas. Marcos 13, 21, 23. Que alguien pueda buscarse más aquí, que lo lee cuando yo se lo pida, por favor, y yo voy a leer, ya que está aquí mismo, Mateo 24, 23 al 24. Dice: entonces, si alguno dijere, he aquí está el Cristo, o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Dice aquí, y harán falsos prodigios y falsas señales. ¿Qué dice ahí? Y harán señales y prodigios. Por eso que yo le dije que no toda sanidad necesariamente viene de Dios. Amén. Job, por ejemplo, muchos de nosotros iríamos donde Job y le pondríamos las manos, lo ungiríamos con aceite, sé sano en el nombre de Jesús, por la llaga de Jesús fue que sano, y Dios no lo sanaría. Y como Dios no lo sana, nosotros le diríamos, es que como sus amigos, estás en pecado, ciertamente algo hiciste, de aquí, que allá, que tú, que tu fe, que tu falta fe, que tu esposa, que quizás. Y terminamos condenando a los hermanos. Y resulta que el único que se dio cuenta de que había un propósito detrás, que no quiere decir que no había un pecado detrás, fue Eliú, el más joven de los tres.
Se dio cuenta que el pecado que había detrás, o lo que Dios estaba haciendo, era tratar el corazón de Job. O ustedes no leen en Job, ¿quién fue el que incitó o el que habló de Job primero? ¿Satanás? Llegó donde Dios le dijo, oye, ¿sabes qué? Veo que Job está muy protegido. Dios le dijo al diablo, ¿de dónde eres? De rodillas aquí no estás por ahí. ¿No has considerado mi siervo Job? ¿Quién sacó a Job? Dios. ¿Y por qué? Porque lo quería llevar a un nuevo nivel de relación y de madurez. ¿O no se han dado cuenta que cuando Dios habla de Job le dice, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay como él en toda la tierra, varón temeroso de Dios, apartado del mal? Y todas esas cosas son buenas. Pero ¿cómo le termina diciendo Dios a Job después que ya pasa su proceso? Mi siervo. Ya todas las otras cosas que dijo al principio ya no las dice. Dice, ninguno de ustedes ha hablado con mi siervo Job. Mi siervo Job orará por ustedes y mi siervo Job hará esto. Y cuando mi siervo Job ore por ustedes, ¿saben por qué? Porque muchas veces cargamos tantas cosas personales, medallas que cargamos a nosotros, que yo soy justo, soy un buen padre, soy un buen trabajador, he logrado esto, tengo este ministerio, he tenido tanto revelación, estoy en este nivel espiritual, que nos cargamos de cosas como si fuesen nuestras, que no lo son. ¿Y qué hizo Dios con Job? Se las sacó. Y Job terminó siendo un simple siervo, entre comillas digo simple. Aunque siguió siendo justo, siguió siendo temeroso de Dios, apartado del mal, pero ya no era de eso que se afirmaba. Por eso que Job muchas veces dice, yo retengo mi justicia y mi integridad y me tengo asilo de ella y no la voy a soltar. Porque en eso se basaba su fe y su relación con Dios. Y a veces nuestra relación con Dios se basa en eso. Y terminó siendo otro Job, que ya no se basaba en sus justicias, se basaba en la gracia. Y lo mismo tenemos que vivir nosotros. Bueno, señales de poder. Jesús nos dice de que van a haber falsos que harán señales y prodigios. Vamos a ver Marcos 13. A ver si alguien lo tiene que leer. Marcos 13, versículo 21 al 23. Marcos 13, del 21 al 23. Entonces, si algunos dicen, mirad, aquí está el Mesías, mira, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas y darán señales y prodigios a fin de extraviar, si fuera posible, los escogidos. Pero vosotros estad alerta, os lo he dicho todo. Amén. ¿Qué nos advierte Jesús? Vosotros estad alerta. Tenemos que entender esto. Entonces, cuando dice ahí, mira, dice, vendrán muchos falsos cristos y dirán, mira, aquí está el Cristo. ¿Qué es eso? Llamar la atención. Miren, aquí está el Espíritu Santo. Aquí está la unción. No en la iglesia donde te congregas tú, sino en la iglesia donde estamos nosotros. Yo tengo la revelación verdadera. Yo tengo la profecía. A eso se refiere. ¿Amén? ¿Qué más? Dices, cuando habla de falsos cristos, ojo, no está hablando de un personaje en particular. Jesús habla en plural. Y falso Cristo significa en contra de Cristo y también significa ocupando el lugar de Cristo. Y nosotros muchas veces como ministros o como padres o como cónyuges queremos ocupar el lugar que debe tener Jesucristo en el corazón de los demás. Yo amo mucho a mi hijo, a mis hijos, ahora tengo dos, pero ya no puedo ocupar el lugar de Jesús en sus corazones. Pero a veces como padres, con nuestras vidas, nuestros traumas, necesitamos ser amados. Yo nunca le he dicho a mi hijo, nunca le he preguntado, ¿me amas? Porque no es su responsabilidad amarme. Es mi deber amarlo. Y un día
cuando estaba pequeño, tenía como 2 años, quizás un poco menos, en juego seguramente me dijo, papá, no te quiero. Y yo le dije, pero yo sí. No me sentí, no dije, ay, ¿qué pasó? Hijo, me quiere. Él puede dejar de quererme, pero yo soy el papá. Yo no me puedo bajar ese nivel. Yo se supone que soy el formador. Pero muchas veces nosotros dependemos del amor de nuestros hijos. Y ahí perdemos toda autoridad de padre. Somos formadores, ministros del reino en la casa. Yo soy el formador de mi hijo y de mi hija. Yo no lo puedo obligar a hacer la voluntad de Dios, pero sí lo puedo formar como alguien que está listo para hacer la voluntad de Dios. Él va a tener que tomar su decisión. Con la alegría de mi corazón o quizás con el pesar de mi corazón. No sé lo que va a pasar en el futuro. Pero yo tengo que cumplir mi tarea. Y la tarea del padre, como algunos de ustedes bien saben seguramente, no se acaba cuando el hijo se va de la casa. Cambia. Pero el padre sigue siendo padre hasta el día que muere. Y si dejó un buen legado, sigue siendo padre, aún trasciende su legado más allá. Amén. Entonces, falso Cristo es cuando queremos ocupar el lugar de Cristo en el corazón de la gente. Y muchas veces, cuando tenemos estas herramientas de un grupo de personas que nos está escuchando o que está confiando que le vamos a administrar algo de parte de Dios, queremos saciarnos nosotros y ocupar el lugar de Cristo, de adoración, de admiración. Como lo decimos, como lo expresamos. Y eso es ser un falso Cristo. No disfracemos lo que la Biblia dice. Amén. Entonces tenemos que ser libres de caer en este principio. La Biblia le da a Jesucristo toda la preeminencia. En Colosenses 1:18 dice de que el Padre le probó que en Jesucristo habitara toda la preeminencia y lo dio por cabeza a la iglesia. ¿Quién es la cabeza? Jesús. Jesucristo. ¿No podemos meter la piscina? ¿De qué os quiero meter? Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesús es el Señor. Pero muchas veces decimos que es el Señor. Mira, hermanos, yo he visto videos en YouTube donde llega un predicador, entra con guardaespaldas, con pompa y gloria, la gente le besa la mano, ¿cierto? Llega acá, ¿cierto? Dándose la del grande y sopla y la gente se cae y le dice, y tú aquí da profecía, pero dice, para la gloria de Cristo, para la gloria de Cristo. Y eso no es darle la gloria de Cristo, no porque usted diga que para la gloria de Cristo le está dando la gloria y la preeminencia a Jesús. Puede que usted ni siquiera lo mencione, pero en su actitud, lo que está haciendo, el origen de lo que hace, la motivación de lo que está haciendo, es lo que le da la gloria a Jesús. Amén. Es lo que realmente muestra que usted está haciendo que Jesús es Señor. Porque esa es la voluntad de Dios. Dios no le ha dado a nadie más la preeminencia que no es a Jesús. Si usted es llamado por Dios a ministrar el reino, no se sienta especial. Porque el único especial es Jesús. El único que padeció injustamente es Jesús. El único que derramó su sangre en la cruz es Jesús. Nosotros somos súbditos del reino. Nos gozamos en la gracia que Dios nos ha llamado sin ser especiales. No dice la Escritura lo vil del mundo, pero a veces nos enorgullecemos hasta de eso. Es que yo era vil, estaba en la droga, estaba en esto, y el otro no, pues el otro era de los correctitos, por lo tanto Dios me da más a mí. Y nos volvemos arrogantes incluso de eso. Somos expertos en buscar excusas para alimentar el ego. Y perdón que les hable así, hermano, pero Dios nos quiere libertar. Porque este es un tema peligroso. Y yo le digo, yo lo viví en carne propia. Yo fui un falso ministro como Simón el Mago.
discipulado en una iglesia por un pastor por más de 1 año y medio, llevando una iglesia, y yo era un ministro del diablo. Oraba, la gente se sanaba, predicaba, la gente lloraba, veía visiones, veía ángeles, tenía experiencias sobrenaturales, y no solo sueños, sino aquí con los ojos abiertos. Y todo eso alimentaba más mi ego, que yo era especial, porque tenía una carencia con mi padre, con mi vida, lo que me había pasado, y era genuino. Pero no por ser genuino, es decir que no era contaminado por el diablo. Y yo hechicé a mucha gente, de los cuales algunos, gracias a Dios, incluso están acá hoy día. Yo me tuve que arrepentir. Amén. Entonces ahora, mi propósito no es ser un pastor, es que tu llamado, y que mi llamado es ser un ministro de Dios. Dios hace muchos años me dijo: hijo, yo te he llamado a esto y a esto otro, y en eso te voy a convertir yo. Yo le dije: amén. ¿Qué hago? Sigue. Y eso es lo que he procurado hacer hasta ahora. Pero no me presento como aquí, como allá, como el que... Lucho por llegar a ser digno de ser llamado por Dios un ministro. Quisiera llegar a esa dignidad. Que Dios pudiera verme y decir: hijo, te has convertido en un ministro. Lucho por eso. Esa es mi carrera. No creo que la haya alcanzado. Me falta mucho. Mucho. Pero muchas veces nosotros fácilmente nos queremos los ungidos de Jehová. Así dice Dios. Por favor, hermano. Eso abre puerta que el ocultismo obre dentro de la iglesia. Y yo le quiero comprobar aquí en la Biblia de que los falsos profetas se mueven señales y milagros. Aparte del show, que hay algunos que contratan gente para que haga que se sanó, que diga que era ciego, etcétera, etcétera. Eso es otra cosa. Hablo de poderes demoníacos. La Biblia habla del espíritu del anticristo. Habla de señales, prodigios y milagros. Por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses 2, que no vamos a ver cierto el pasaje, ¿por qué? Porque si usted quiere, busque, para que vean eso así. Habla de que en el anticristo se moverán señales y prodigios bajo la operación del poder ¿de quién? De Satanás. Lo explica también, ¿qué cosa? Apocalipsis. Dice lo mismo. Usted dirá: pero esto es del anticristo. Y quizás algunos de ustedes piensen que no vamos a estar aquí cuando esté en la manifestación del anticristo. Pero independientemente de eso, nosotros vemos que los tiempos de la iglesia primitiva, Juan, por ejemplo, dice: han salido muchos anticristos. ¿O no? Si desde esos tiempos ya se han manifestado, ¿usted cree que ahora no? ¿Y dónde se han manifestado? En la iglesia. Amén. Cuando usted se quiere poner en el lugar de Cristo, usted está operando bajo el principio del anticristo. Amén. Entonces tenemos que cuidarnos, hermanos. Ahora, ¿qué es lo verdadero? Vamos a ver Hechos 19:11. Y si alguien me puede buscar 2 de Corintios 12:12. Hechos 19:11. ¿Lo leo? Ya, por favor. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Amén. ¿Qué hacía Dios? Milagros extraordinarios por mano de Pablo. Por eso que no es que esté diciendo de que todos los milagros o todas las señales no son de Dios. Dios hace señales extraordinarias y milagros, sí. ¿Las quiere hacer en abundancia? Yo, como hijo de Dios, estoy convencido que sí. Pero creo que no se está dando por muchos motivos, incluido este. Que todos los que se mueven un poco del poder de Dios
quieren ser algún grande y frenan la manifestación del reino. ¿Y saben qué? Dios prefiere que no haya dones a que la gente se pierda en el principio satánico de la rebelión. Si nosotros como padres podemos hacer eso con nuestros hijos, ¿o no? Yo prefiero que no juegue, aunque esté triste todo un día, pero lo voy a librar de un mal mayor cuando crezca. ¿O no? O alguien va con gozo, voy a disciplinar a mi hijo. Uno sufre también. ¿O no? Pero sabe que estoy formando un carácter, que lo estoy librando de algo. ¿Cuánto más Dios es el Padre perfecto? Entonces muchas veces Dios prefiere no manifestar ciertas cosas que quiere manifestar, porque sabe que nuestro ego se va a subir a las nubes. Por eso Jesús dice, si en lo poco no sois fieles, ¿cómo van a ser fieles en lo mucho? Amén. Amén, amén. Vamos a leer 2 Corintios 12:12. Si alguien lo tiene. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Amén. ¿Las señales de qué? Apóstol. Pablo está hablando de que está defendiendo su ministerio. En realidad creo que estas señales que él habla en el contexto bíblico no son, ¿cómo podríamos decirlo?, exclusivas del apostolado, sino son señales del reino de Dios. Nosotros recién vimos que Felipe salían demonios, gente era sanada y era un evangelista. Sino que a él lo que lo validaba que era apóstol no era un cartón, no era un título, no era que dijera que era apóstol, sino a él lo validaba que era apóstol porque era un ministro del reino. Amén. Entonces, ¿hay señales verdaderas? Sí. Por eso que le dije en la plenaria anterior, no se conformen con lo que ha visto del reino, porque no es nada con lo que Dios quiere hacer realmente. No se vaya al extremo de querer buscar señales y prodigios y milagros. Busque la voluntad de Dios en cada aspecto de su vida. Dejar de querer ser algún grande y llamar la atención. Por muy bonito que el sentimiento sea. Es que mi papá no me quiso, es que mi mamá no me quiso, es que mi tía me hizo esto, que fui víctima de eso, lo cual es real. Dios lo quiere sanar. Dios lo quiere restaurar. Las Escrituras dicen de que Él restaura lo que pasó. Pero no use el reino de Dios, no manipule las cosas del reino para saciar su herida, porque así caen los grandes ministros. Amén. Hebreos 2:4, que creo que es un pasaje que todos conocemos, que habla de que Dios respaldó a sus testigos con señales y prodigios. Se los voy a leer. Hebreos 2:4, testificando juntamente con ellos Dios con señales y milagros y diversas maravillas, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, ¿Dios quiere manifestar señales, prodigios y milagros? Sí. Pero en los falsos profetas también se mueven señales, prodigios y milagros. Pero el origen del poder es satánico. Hermano, yo siendo un ministro, falso ministro de Dios, oraba por la gente y se sanaba. Y más se elevaba mi ego. Soy un profeta, soy un ungido de Dios. Gracias le doy a mi Dios en Jesucristo que tuvo misericordia de mí. ¿Y saben qué hizo Jesús cuando llegó a mi vida? Todos esos demonios que se manifestaban como falsos o como dones de sanidad, revelaciones, ángeles que me hacían sentir bien, que me hacían sentir paz, que me hacían sentir seguro que estaba haciendo la voluntad de Dios. Cuando llegó la luz de Jesucristo, Jesucristo los obligó a manifestarse como lo que eran, demonios. Y lo vemos en la Escritura. Jesús llega un día al templo, ¿cierto? Miren, hermano, ningún judío iba a dejar
que llegaron endemoniados al templo, ¿o no? Las escrituras nos muestran que cuando había uno que era endemoniado, lo ataban con grillos en el cementerio, ¿o no? Pero de repente llega Jesús al templo, donde se supone que estaban adorando, estaban haciendo culto a Dios, etcétera, etcétera, y de repente entró y había uno entre los que estaba ahí y gritó: ¿qué quieres con nosotros, Jesús? Deben haber quedado todos espantados. Nadie se imaginó que dentro del templo iba a haber un endemoniado. Cuando llega la luz de Jesucristo, las tinieblas se manifiestan como lo que son. Si esto estuviese cerrado y estuviese todo oscuro y aquí hubiese una mancha de sangre, nadie la vería, ¿o no? Usted podría pasar por encima sin darse ni cuenta. Pero cuando llega la luz, hay una mancha de sangre, está sucio, está desordenado, hay que hacer esto, hay que hacer esto otro. Y el lugar que usted pensó que era muy agradable, ya le causa desagrado. Cuando llegó el verdadero Señor Jesucristo a mi vida, las tinieblas se manifestaron como lo que eran, y fue el peor momento de mi vida. Era la única manera en que yo me diera cuenta y derribar ese orgullo y esa soberbia. Era la única manera que yo me diera cuenta que todo lo que había ministrado era falso. Y empecé a tener problemas incluso estando despierto. Llegué al punto de ser un espectador de lo que hacía y de lo que decía. Y ahí tuve el peor temor que he tenido hasta el día de hoy. Yo ya no controlaba lo que decía ni lo que veía. Al compartir con mi familia, pararme, levantarme. Y ahí clamé a Dios. Porque ya los demonios estaban tomando posesión de mí. El ungido, el que predicaba el evangelio, el que predicaba en la calle, el que oraba por los hermanos y se sanaban, al que todos le decían: tu palabra me llegó, el que veía ángeles y visiones, porque quería ser algo grande. No en un sentido malvado y perverso, tenía una necesidad y el diablo la causó. Pero Dios, que tuvo misericordia y gracia, llegó a mi vida. Y ahí recién empezó mi conversión. Yo ya había confesado, hace como 2 años atrás, que Jesús era mi Señor y Salvador, y no era salvo. Estaba pastoreando gente y no era salvo. ¿Saben qué es lo más triste? La condición de la iglesia, que no se da cuenta. Eso es lo peor, y eso es lo que más a mí me preocupa. ¿Puedes ponerle pausa un poco al video? Gracias. Dentro de todo otro, y tienes que arrepentirte, porque los dones que tienes no son de Dios. Pero ¿cómo se le ocurre, hermano, decir eso? Y los dones que tienes, yo no digo que Dios no te quiera dar estos mismos dones. Probablemente sí. Pero tienes que renunciar al don de lenguas, al don de aquello, al don de revelación y ciertas cosas que tengo. Renuncia, deja de practicarlos, empieza a orar, te ministro liberación y empieza a pedirle a Dios de nuevo que te confirme. Era así de simple. Yo sentí en mi corazón que iba a ser muy rápido, pero la hermana amaba tanto el don que se quedó con los dones. Y hasta el día de hoy, ahora está en el mundo. Cada cierto tiempo se va al mundo, cada cierto tiempo vuelve a la iglesia. Y cuando vuelve a la iglesia, vuelve profetizando, revelando que Dios me dijo, que Dios me dio. Y después de un tiempo se vuelve a ir. Porque no quise admitir que quizás lo que se movía en mí era falso. Porque el don me da atención, me da importancia. Y si yo no tengo sano eso, y sé que soy acepto en el amado, voy a ser fácilmente engañado. Por eso que le dije al principio que Dios advierte al pueblo: no vaya a ser que haya en ti raíz. ¿Dónde está la raíz? Profundo, enterrado, ¿cierto? Para poder encontrar una raíz, ¿qué tengo que hacer? Escarbar. ¿Cierto?
Hay veces que uno limpia el patio, ¿cierto? Lo deja limpiecito y de repente sale una maleza. ¿De dónde salió esto? Porque no salía la raíz, estaba profundo, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos que tomar en serio el reino de Dios. A veces jugamos al reino de Dios. Y ungimos gente, o hay gente ministrando, que ni siquiera se ha convertido. Eso para mí, hermanos, es preocupante. Y para mí personalmente es terrible. No podemos cometer esos errores, hermanos. Si usted tiene un llamado o el líder de la iglesia, no puede cometer esos errores. Porque usted va a ser responsable. Amén. Porque después no podemos, ¿cómo se llama?, lavar las manos. Es que yo no sabía que mi hermano estaba endemoniado. ¿Y por qué no quita? Amén. Ese es el discernimiento más importante. Voy a ver la hora. Hasta poquito. Aguanten un poco más. Ya. En Hechos 2, 22 y en Hechos 10, 38 nos encontramos con cómo Jesús fue aprobado. Si usted quiere, busque el texto. Pero en Hechos 10, 38 Pedro dice: en cuanto a Jesús de Nazaret, cómo fue un varón justo y aprobado por Dios por las señales que hacía, sanando y liberando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Dios, o sea, Jesús no fue aprobado porque hacía señales. Jesús fue aprobado con las señales porque hacía la voluntad de Dios en cada aspecto de su vida. Jesús mismo dice: no soy yo el que hace las señales. Es el Padre que da testimonio de mí, porque yo hago lo que le agrada. Pero nosotros queremos usar las cosas del reino para agradarnos a nosotros mismos. Y no quiero que mire esto como algo perverso, hermano. Si usted tiene una herida, usted necesita que lo apapachen, que lo abracen, que lo estimulen, que le digan que está bien lo que hace. Nadie dice que eso esté mal. Pero no use las cosas del reino para saciar esa necesidad. Use a Dios para saciar esa necesidad. Su amor, la iglesia, el compañerismo con la iglesia, el discipulado, la administración. Pero no ministre para saciar eso. Y le vuelvo a dar el ejemplo de los padres. No sea papá porque necesita ser amado por sus hijos. Porque eso muestra un grado grande de inmadurez. Va a dañar a sus hijos así. Usted es un formador, una formadora. Yo tuve que ministrar y me dije: hermana, está bien, o sea, porque digo, mi hijo me dijo esto y mi hijo me partió el corazón, entonces yo le dije esto. Entonces yo le dije: no, hermana, está mal. O sea, nadie dice que no le duela. A mí también me dolería si mi hijo me dice esto y esto. Obviamente que sí. Pero usted no puede reaccionar según la ofensa. Pero que no, porque usted es mamá. No puede reaccionar según la ofensa. ¿Y el matrimonio también? ¿O no? Entonces, hermanos, si no lo hacemos en la casa, ¿usted cree que lo va a hacer acá? Nadie dice que no se va a ofender, que no se va a herir. Y en la misma iglesia no encontramos ningún escrito donde dice cuando ustedes van a ser una iglesia perfecta cuando nadie se ofenda entre ustedes. No. La iglesia nos exhorta ¿a qué? A perdonar, amar, como Cristo perdonó, perdonáis. Pablo reprende a la iglesia cuando le dice: vosotros deberíais sufrir el agravio entre ustedes y no recurrir al mundo para solucionar cosas que ustedes podrían solucionar.
Deberían sufrir el agravio. Entonces no es esperar que nadie lo ofenda. Usted se va a sentir ofendido, hermano. ¿Real o imaginario? El tema está: ¿qué hace usted con eso? Puede destruir una vida si usted ministra según la ofensa o según su necesidad. Puede destruir familias, puede destruir iglesias, puede destruir el propósito de Dios en alguien, porque usted se quiere saciar en la administración. Es que a mí me gusta profetizar, es que a mí me gusta predicar, y nadie dice que no sintamos un gozo en lo que hacemos para Dios. Yo me siento gozoso cuando sirvo a Dios, pero no ese es el timón de lo que debo hacer. A mí me encanta predicar. Por mí estaría todo el día predicando, y los que me conocen saben que es así. Pero tengo responsabilidades, soy esposo, soy papá, y siempre que voy a predicar, me centro en lo que el Espíritu Santo quiere hablar. Porque yo podría hablar de muchos temas, yo soy muy disperso. Y me enfoco, por eso que hago los escritos, para no irme con las ramas. Esto es lo que Dios quiere hablar. ¿Amén? Entonces, yo no me puedo saciar yo. Porque si no, vamos a terminar queriendo ser algún grande. Y se va a mover un poder demoníaco. Va a embelezar a los que lo escuchan, a los que lo ministran. Los va a engañar, porque su intención es querer ser algún grande. Querer ser atendido, querer ser escuchado, querer ser escuchado. Amén. Usted es acepto y acepta en Él, amado. No necesita demostrarle a Dios nada. Dios ya vio sus inmundicias en la cruz. ¿O no? Y aún así murió por usted en la cruz. ¿Va a haber algo que para Dios sea terrible que descubra usted en su vida? Oh, hijo, ¿cómo se te ocurre? Dios ya lo vio. Tengo arrogancia en mi corazón. Hermano, si tiene arrogancia en su corazón, llévelo al trono de gracia. En las Escrituras dice David de que yo tengo mi pecado siempre delante de mí. ¿Saben qué significa eso? Que lo tengo como contentor, como enemigo. No abrazo el pecado, no lo escondo el pecado, lo tengo como un adversario. Pero para eso tengo que entender cuál es mi debilidad. Algunos en la lástima propia, en la arrogancia, en creer en el cuento, o en pensar que no soy nada cuando Dios no. Y esa es mi cruz, no es la suegra. ¿Ven? La cruz es el pecado que yo estoy luchando, o las áreas en mi carácter que Dios quiere que yo esté negando. ¿Amén? Entonces, vamos a ver las profecías y los sueños. Vamos a ver Jeremías 23, del 31 al 32. ¿Alguien tiene aquí la versión textual o que la tenga en el celular? Porque este pasaje necesito que lo vean en esa versión. Gracias. Jeremías 23, 31 al 32. ¿23? 31 al 32, por favor, ¿verdad? ¿Lo leo? Sí, por favor. Jeremías 23, 31 a 32. Dice: He aquí, yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que sueltan sus lenguas y dicen, Él dice. He aquí, yo estoy contra los que profetizan sueños falsos, dice Jehová, y los cuentan, y extravían a mi pueblo con sus mentiras y su jactancia, porque yo no los he enviado, ni les he dado orden, y ningún provecho han traído a este pueblo, dice Jehová. Amén. Entonces, ¿qué características tienen estos falsos soñadores? Ojo, no digo que Dios no dé sueños. Amén. No digo que Dios no dé sueños. Las Escrituras nos muestran
de que los jóvenes tendrán sueños, ¿cierto? Que los ancianos tendrán sueños, profetizarán, etcétera, etcétera. No digo que no haya sueños, pero ¿sabes qué? La parte menos usada bíblicamente para Dios dar dirección son los sueños. Lo usa. Y a veces nosotros le damos tanta importancia a lo que es menos importante. No es que no sea de Dios, pero no es tan relevante como nosotros creemos. Dicen, los que sueltan su lengua. Primer punto. Muchas veces nosotros somos fáciles para soltar palabras. Dios me dijo, y no lo comprobamos. Y no es que usted lo compruebe en razón del tiempo, porque a veces Dios te da una palabra que la tienes que decir en el momento, ahora ya. ¿Cierto? Tampoco es diligente que usted diga, no Señor, yo no lo voy a decir porque voy a esperar una semana a ver si el pastor me dice que lo diga. No, hay veces de que Dios me dice algo que tengo que hacer o decirlo tengo que decir ahora ya. No estoy hablando de esperar confirmación a razón del tiempo, salvo que sea una decisión importante, ¿cierto? Sino que estoy esperando confirmación, que usted se detenga. El mensaje, lo que siento que Dios me está pidiendo hacer, ¿será de Dios? ¿Por qué lo estoy pensando? ¿Qué me origina hacerlo? ¿Habrá envidia detrás? ¿Habrá celos detrás? ¿Querer lucirme con lo que estoy haciendo? ¿Habrá prejuicios sobre esa persona que encubiertamente quiero hacerlo sentir menos que yo? ¿Amén? Porque cuando nosotros obramos bajo esos principios, no es Dios el que está hablando. Usted dirá que Dios usa hasta una mula, sí, pero usted sería la mula. Y no un profeta, o no un ministro. ¿Amén? Entonces, suelta fácilmente su lengua y dice, Él dice, así ha dicho el Señor. Yo no digo que esa frase esté mal. A veces yo he profetizado y he dicho, así dice el Señor. Entonces, no es la frase la mala. Porque un falso profeta le puede predicar, no diga más, así ha dicho el Señor, porque eso es jactancia. Y le puede profetizar del diablo igual. Entonces, no es la frase, es la jactancia. Así ha dicho el Señor, y Dios dice, yo no le he dicho nada. Porque hablo de mi necesidad, de mi propio corazón. ¿Amén? ¿Qué más dice? Tienen sueños falsos, extravían a la gente. ¿Amén? Pero, ¿qué es extraviar, hermanos? Porque miren, hermanos, y aunque suena un poco contradictorio, ¿cierto? Pero muchas veces Dios nos tiene que hacer pasar procesos donde nosotros tenemos que constreñirnos. Por eso que les prediqué del Evangelio de la Alegría, que creo que no es el Evangelio del Reino. A veces Dios nos pasa procesos donde nos tiene que constreñir porque nos debemos arrepentir, debemos cambiar. Debemos nosotros reconocer que ciertas situaciones que estamos viviendo no es por culpa del diablo, no es por culpa del pastor que no me ministró, que no me llamó, sino por culpa de una mala decisión que yo tomé. Y que tiene consecuencias. Y lo que Dios quiere no es borrar las consecuencias, sino que yo asuma ahora con un nuevo carácter y sabiduría las consecuencias del error que cometí. Y ahí Dios restaura la reputación. En ese proceso, Dios me hace más sabio, me hace más maduro, me hace crecer. ¿Amén? Entonces, extraviar, hermanos, extraviar es apartar a una persona del propósito que Jesucristo quiere que esté en ese momento. ¿Puede poner pausa? Amén. Eso es extraviar. También habla el versículo que vemos en Jeremías 23 de jactancia. Filipenses 2. ¿Qué nos dice Filipenses 2, por ejemplo, del 3 al 5? Nos dice de que en nosotros no nos miremos a nosotros mismos como superiores a los demás, sino los demás como superiores a nosotros. No mirando solamente por nuestro beneficio, sino también por el de los demás. Haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál sentir? Este que hubo en Cristo Jesús.
Y a veces nosotros nos jactamos. Es que yo tengo el don de profecía. Yo tengo la revelación. Es que yo tengo el don de la enseñanza. O yo tengo el poder adquisitivo. Aquí se dice lo que yo digo porque si yo no diezmo, no hay recursos. Amén. Entonces, jactancia, que nos inhabilita del reino de Dios. Y en el matrimonio también, hermanos. El esposo es que yo soy el que mantengo. Aquí se hace lo que yo digo. Si no, no hay dinero. ¿Cuántos esposos manipulan a sus esposas para tener acto sexual? Y, perdón que lo diga tan francamente, y le dicen, bueno, si no me das lo que yo quiero, entonces no compro útiles para los niños, o no te compro ropa. Eso es un principio demoníaco, hermano. Arrepiéntase si lo ha hecho alguna vez. Porque está siendo un ministro de Satanás en su casa. Y las esposas también. Si no me das aquello, yo no te doy lo que tú quieres. Amén. Entonces es más cercano de lo que pensamos muchas veces, hermano. ¿Y qué dice también el versículo de Jeremías? Que no los he enviado ni les he dado orden. Es gente que no se sujeta. Efesios 5 dice, sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. Si usted es una persona que no aprende a sujetarse, tarde que temprano va a ministrar bajo el principio de rebelión, que es el principio del diablo. Y ahí Dios no está. Por muy angelical o por muy, incluso que se haya hecho, que ya vamos a hablar de eso, pero a la vuelta de la pausa. Entonces, hermanos, para concluir el tema de los sueños y las visiones, yo les voy a dar mi percepción del tema. ¿A mí Dios me habla por sueños y visiones? Sí. ¿Constantemente? No. Las veces que lo ha hecho, yo son pocos sueños que tengo que creo que son de Dios. Cuando tengo un sueño que creo que puede ser de Dios, lo medito, lo oro, y ahí está. Si estudio, confirmo, si no cambia mi vida. Miren, una vez tuve un sueño donde veía morir a mi hijo en mi brazo. Fue tan real, hermano, que yo creo que no fue un sueño. Fue tan real. Fue como si no lo hubiese soñado, como si lo hubiese vivido, como si hubiese vivido esos meses de todo lo que pasó. Y al despertar, desperté con tanta angustia del sueño. Porque en el sueño veía morir, ¿cómo se llamaba? A mi hijo, ¿cómo se llamaba? En mis brazos. Y al terminar el sueño, yo tenía que ministrar, ¿cómo se llamaba? A alguien. Y cuando iba a ministrar, era yo el que estaba ministrando al papá que había perdido a su hijo. Y al terminar de ministrarlo, volvía a antes que mi hijo muriera. Y lo abrazaba, lo besaba. Entonces ahí Dios me dijo, estás maltratando a tu hijo. Uno diría, con un palo, con una correa, ¿no? Pero lo estás maltratando. Y no sabes que la vida se puede ir o venir en un segundo. Y cambié mi forma de tratar a mi hijo. Porque no me estaba dando cuenta que estaba cometiendo los mismos errores que mi papá. Amén. Pero los sueños no son la forma en que Dios habla. Yo he tenido miles de sueños, y de los miles de sueños, 2 han sido de Dios. Y sueños muy proféticos, extraordinarios. Y hermanos, si se le pasa un sueño de Dios, se le pasó. ¿Qué va a perder? ¿Acaso Dios se va a enojar? ¿No pusiste atención a mi sueño? Nos enfocamos tanto. Miren, hermanos, hay seminarios de cómo interpretar los sueños. Lo mismo que hacen los brujos. Usted no necesita interpretar sueños, hermano. Necesita interpretar la voluntad de Dios. Y si tiene un sueño que es de Dios, se va a dar cuenta si es de Dios. Porque su vida usted la dirige y la maneja para que vaya a la voluntad de Dios.
No se afane por los sueños. Mire, la Biblia, si usted quiere ser estricto con las Escrituras con respecto a los sueños, nos encontramos de que en Job dice de 2 o 3 maneras habla Dios al hombre. ¿O no? Pero el hombre no percibe ni escucha. Por sueños. Para que el hombre se arrepienta de su pecado y deje de ser orgulloso y deje de hacer lo que está haciendo. Eso dice el sueño. Y estamos hablando de un pasaje textual. No es una interpretación mía, lo dice así textual. De 2 o 3 maneras habla el hombre a Dios por sueño para que el hombre deje de ser orgulloso, deje de ser arrogante y deje de hacer lo que estaba haciendo y se arrepiente. En el Nuevo Testamento no encontramos un don de sueños, ni un don de interpretación de sueños. No digo que no hayan sueños de Dios. Le digo que le damos más importancia de lo que Dios le da. Por eso que les partí contando que Dios a mí sí me ha dado sueños que han cambiado mi vida y que han sido de Dios. Pero no es lo más importante. Amén. A ver, hermanos. Bueno, vamos a dejar esta parte del estudio hasta acá. Y no vamos a ministrar ahora, porque quiero que podamos ministrar en la otra parte de este estudio. ¿Ya? Principalmente podamos renunciar, arrepentirnos. En este momento que vamos a compartir, no se despegue de la voz de Dios. Medite, examínese. La Biblia está llena de pasajes examinados a vosotros mismos. Ponga en tela de juicio lo que usted es, no lo que Dios ha hecho con usted. Lo que usted es. Llévelo a los pies de Jesús. ¿Ven? Porque quizás Dios lo quiere constreñir un día. Quizás Dios les quiere abrir los ojos. No para dejarlo en la culpa, sino para que usted pueda subir a una nueva relación con Dios. Así que si usted se siente mal por algo que cree que ha hecho mal, arrepiéntase. No huya de ese sentimiento. Arrepiéntase y en el perdón de Dios va a sentir el gozo de haber sido perdonado de algo que no debería ser perdonado, porque fue perdonado por gracia. Amén. Y vamos a orar, pero para concluir esta enseñanza, y después vamos a ministrar. Pero examínense, hermanos, porque este tema es importante. Esto es una de las cosas que más se debería de hablar. Enseñarle al pueblo de Dios a cómo hacer la verdadera voluntad de Dios. Y no tomar luces, sueños, reflexiones, que son de Dios, hermanos. Yo no estuviese aquí si no fuese por una revelación de Dios. Créanme. El gasto de dinero, de tiempo, de trabajo, ¿cierto? Porque tengo 2 días libres pero que no me van a pagar. Entonces, si no fuese por una revelación de Dios, exponer a mi esposa, con mis hijos, a hacer un viaje incómodo, etcétera, etcétera, créanme que si no fuese una revelación de Dios no lo hubiese hecho. Entonces, no es que esté en contra de la revelación de Dios. Lo que estoy en contra es que usted se aferre a eso y no a que usted esté determinado a hacer la perfecta voluntad de Dios. Amén. Porque cuando usted está en esa condición, recién son creíbles las revelaciones, las visiones y los sueños. Amén. No todos somos iguales. Puede que usted sí, Dios le hable más por sueño. Pero no haga eso su identidad, porque lo va a corromper. Como vamos a ver en la segunda parte de este estudio. Amén. Oremos, amor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias. Te ruego, Señor, que hagas todo lo que quieres hacer en nuestro corazón. Abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Que aprendamos a afrontar las situaciones en que tú nos confrontas, a no huir de ellas para sentirnos bien, sino que cuando tú nos confrontas, Señor, afrontar esa situación, recurrir al trono de gracia que está abierto para que nosotros podamos llegar postrados ante tu trono y recibir tu gracia, Señor. Entendemos que tu voluntad es perdonarnos, tu voluntad es amarnos, jamás condenarnos.
que nos quiere sacar de las tinieblas, que andemos en luz, que quiere nuestro desarrollo, que quiere que podamos alcanzar todo el potencial para el cual fuimos llamados desde antes de la fundación del mundo. Abre nuestro corazón, que no huyamos, Señor, de lo que quieres hacer con nosotros, que lo afrontemos como hombres y mujeres valientes, que estemos confiados en tu gracia, en tu amor que es inamovible, como nos decía nuestro pastor ayer, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Que podamos estar confiados que tu amor es eterno, no varía, no disminuye, que tu misericordia ha sido prolongada o extendida hacia nuestras vidas. Obra en nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesucristo. Cancelo toda obra del enemigo en el nombre de Jesús. Toda obra de Satanás que alimenta el querer ser algún grande, que desvía y pervierte los sentimientos de abandono, las experiencias de abandono, de rechazo, de abusos, que los pervierte y los quiere desviar para apartarnos del verdadero propósito de Dios. Reprendo toda obra de Satanás. Tus velas mágicas se caen. Retrocede de toda obra de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Obra Espíritu Santo. Obra en nuestro corazón. Bota cadenas, ventas, estructuras mentales. Te lo ruego, Señor. Te lo rogamos como cuerpo de Cristo, para que podamos ser fieles ministros y ministras del reino de Dios. Podamos ser fieles padres y madres, esposos y esposas, hijos e hijas, ministros del reino de Dios en todo lugar donde estemos. Obra, Señor, en nuestro carácter. Ábrenos, Señor, para que podamos recibir tu rema del cielo, Señor, en nuestro corazón. Saber que está más cerca de lo que pensamos, tu rema de nosotros. Que estás aquí entre nosotros, Espíritu Santo. Que estás aquí con ángeles guerreros listos para libertar, para romper cadenas. Que nos quieres dar tu unción, Señor, tu poder, para poder ser hombres y mujeres hacedores de tu voluntad. Te bendigo, Señor, y te doy las gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Dios los bendiga grandemente. Nos vemos nuevamente en otra hora, pero en el mismo canal.